Entonces José va a ver a su padre en su lecho de muerte, pero no va solo, lleva consigo a sus dos hijos, Efraín y Manasés. Génesis capítulo 48, versículo 5. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, tal como Rubén y Simeón serán míos. Jacob supo que Efraín y Manasés eran hijos de José, pero Jacob no los conoció en ese momento, en ese instante. Es decir, que para Génesis capítulo 48, Jacob ya había convivido con sus nietos. Ya habían pasado casi 17 años desde que los había conocido y que sabía que eran sus nietos, los hijos de José. Génesis capítulo 47, versículo 27 dice: Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. La tierra de Gosén en Egipto también formará parte de la tierra prometida, de la tierra que habitará Israel en el milenio. Y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob los años de su vida 147 años. Entonces Jacob, durante este tiempo que estuvo en Egipto, tuvo la oportunidad de conocer y convivir con Efraín y Manasés. Si José los hubiera tenido antes de que llegara Jacob a Egipto, con mayor razón. Pero también, si José hubiera tenido sus hijos durante este lapso de tiempo en el que Jacob ya estaba en Egipto, también Jacob ya conocía quiénes eran Efraín y Manasés. Este conocimiento que tenía Jacob de los hijos de José, de Efraín y Manasés, le dio la confianza y la libertad de adoptarlos como a sus propios hijos, tal como Rubén, tal como Simeón. Efraín y Manasés son hijos de Israel, israelitas. Antes fueron egipcios, luego fueron israelitas. ¿Y cómo es que muchos inteligentes, muchos sabios y eruditos de mente muy preparada y estudiada en las escrituras les llama judíos? La palabra de Dios nos va a responder a esta pregunta, porque durante muchos siglos la iglesia del cuerpo de Cristo no ha identificado a Efraín y a Manasés como israelitas. Y no solamente la iglesia, aunque tenga las escrituras, sino también el mundo. La historia universal ha ignorado que Efraín y Manasés son israelitas, el pueblo de Israel. ¿Por qué no pueden identificar actualmente a Israel? ¿Está preparado? ¿Está listo? Bueno, en Génesis capítulo 48, versículo 5, Jacob adoptó a Efraín y a Manasés como a sus propios hijos. Muy bien. Pero en el versículo 8 dice: Y vio Israel a los hijos de José y dijo: ¿Quiénes son estos? Voy a darle lectura nuevamente, y mientras lo hago, traiga a su mente, a su memoria, a la Gran Bretaña, a Estados Unidos, a Francia, a Dinamarca, a Noruega, ¿no? A Sudáfrica, etc. A todas estas naciones. Mientras yo doy lectura a este versículo, piense en estos países. Muy bien. Génesis capítulo 48, versículo 8. Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿Quiénes son estos? Como la Biblia no tiene sonido, puesto que es un libro, voy a darle otra entonación, varias entonaciones, para que entendamos esta pregunta desde distintos ángulos. Jacob expresa: ¿quiénes son estos? Otra variante: ¿quiénes son estos? Otra variante: ¿quiénes son estos? Otra variante con un agregado: ¿quiénes se creen que son estos? El anterior ejercicio fue con la finalidad de representar a los muchos estudiosos que han tratado de definir quiénes son los pueblos de Estados Unidos y la Gran Bretaña en la profecía. Porque hasta el propio Jacob, el mismo Israel, se hizo esta pregunta acerca de ellos, acerca de Efraín y Manasés. ¿Quiénes son estos? Es como si en este versículo 8 la escritura nos estuviera diciendo que por un instante Israel, Jacob, no pudo identificar a Efraín y a Manasés. El cansancio de sus ojos, lo acabado de su vista,
Esta ceguera ha representado a lo largo de la historia la condición de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta ceguera temporal de Jacob anunciaba que un día estas naciones, estos pueblos, estas personas del pueblo de Israel iban a perder su identidad, así como se perdió la identidad de José, su padre, estando en Egipto, y que nadie los iba a reconocer como israelitas, como el pueblo de Israel, porque hay antecedentes históricos, porque cuando uno dice el British es la Gran Bretaña, es decir, el pueblo del pacto es la Gran Bretaña, el pueblo del pacto de Éxodo capítulo 19, hay mucha gente que no lo cree, que no lo acepta, no lo asimila, que aún teniendo la palabra de Dios, que así lo demuestra, que ellos son Israel, hay mucha gente que no lo cree, pero sí cree que Israel es judío y que nada más existen los judíos. Hay muchos cristianos y eruditos inteligentes que no logran reconocer o identificar a Israel en estos postreros tiempos. Y nada más tienen presentes a los judíos. José tuvo que explicar a Jacob que tuvo 2 hijos estando en Egipto. Pero si vemos en la escritura que Jacob vivió 17 años en Egipto, ¿cómo es que ahora pregunta quiénes son? ¿Quiénes son Efraín y Manasés? Versículo 9. Respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y Jacob transfiere en ellos el derecho de primogenitura y el nombre de Israel. Y en el versículo 10 nos vuelve a decir lo mismo. Los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Esto es lo que está ocurriendo actualmente, que teniendo enfrente al Israel antiguo en una versión pagana, mundana, como una nación extranjera que ni siquiera habla hebreo sino inglés, y eso que la palabra British se lee de derecha a izquierda como en el hebreo. Aún así, con todas esas señales, nadie puede identificar a los británicos con la gente de Israel. Jesucristo dijo: vayan y busquen a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué se hizo durante siglos? Buscar a los ismaelitas. Y ahí identificamos a los árabes. Muy bien. Luego nos pusimos a identificar a Gog y a Magog con los rusos. Muy bien. Y luego a los africanos los logramos identificar como los descendientes de Canaán. Muy bien. Pero la iglesia del cuerpo de Cristo no ha identificado al pueblo de Israel. Al único que han podido identificar es a los judíos. Y cuando se dice que Estados Unidos y la Gran Bretaña son Israel, se espantan, se asustan y rebaten. Nadie ha sido capaz de decir: Estados Unidos y la Gran Bretaña, Francia, Dinamarca, Noruega, Irlanda, Gales, Australia, Sudáfrica, Suiza, Suecia, Finlandia, es gente de Israel. ¿Por qué? Porque tienen la misma ceguera que tuvo el patriarca Jacob. La ceguera temporal de Jacob se evidenció en la historia con estas acciones, en que la iglesia del cuerpo de Cristo se dedicó a buscar a otras naciones, a otros pueblos, para identificarlos dentro de la profecía antes que identificar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esa ceguera es temporal, porque aquí, por lo pronto en este canal, ese velo ya se quitó. ¿Y sabe qué? La buena noticia es que hemos encontrado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En mi caso personal, primero conocí a Dios, a Cristo, luego a la iglesia, y después entendí quién era Israel, en un lapso de 3 años desde mi conversión. Génesis capítulo 48, versículo 11 dice: y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Voy a volverlo a leer. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro. ¿Sí? Y he aquí, Dios
Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. ¿Quién es el único que nos puede enseñar, revelar y quitar el velo para que podamos ver esta realidad? Dios. Por eso es que si usted me rebate todas las aportaciones e investigaciones que yo hago, no me molesta, no me incomoda, porque yo entiendo que el único que le puede enseñar a usted la verdad, así como me enseñó a mí cuando tenía pocos años de convertido, es Dios. Jacob reconoció que no podía ver. Jacob reconoció que no tenía esperanza de ver el rostro de su hijo. Y Dios no solamente le permitió ver a José nuevamente, sino que también a su descendencia.